Durante más de 2 décadas, Lucía fue una sombra en su propio matrimonio. Tras la muerte repentina de su esposo Fernando, descubre una segunda vida oculta y una mujer embarazada que también creía ser su única familia. Lo que parecía una tragedia se convierte en el principio de su verdadera libertad. Me llamo Lucía, tengo 46 años y hasta hace poco vivía como una sombra en mi propia casa. 20 años casada con Fernando, un hombre que no me hablaba. Me dirigía, nunca alzaba la voz, pero su silencio era más afilado que cualquier grito. Opinaba por los dos, decidía por los dos. Incluso mi ropa pasaba su aprobación. Yo, poco a poco, me convertí en la mujer que no incomoda, que no pregunta, que no existe. El día que murió, no lloré. Recibí la llamada del hospital. Infarto fulminante. Estaba en su refugio, la famosa Casa del Lago. Ese lugar del que tanto hablaba y al que nunca me dejó ir. Es mi espacio, decía. Años escuchando eso. La Casa del Lago. Una frase con la que aprendí a convivir sin hacer ruido. Durante años cada fin de semana era suyo, y el resto de la semana también. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el borde de la cama, en silencio, no por la tristeza, sino por el desconcierto. No entendía si lo que sentía era duelo o liberación. Después del funeral, la casa se llenó de flores, pésames y miradas que no sabían qué decir. Todos hablaban del buen hombre que había sido. Yo solo asentía. No quería corregir a nadie. ¿Para qué? Nadie habría creído la verdad. Fernando era un hombre respetado, educado en apariencia. Nadie veía lo que yo vivía. Control sutil, comentarios disfrazados de preocupación. Eso no te queda bien. Mejor quédate hoy en casa. Yo me encargo, no te preocupes. Y así, año tras año, desaparecí. Una semana después de enterrarlo, decidí revisar sus cosas. No por nostalgia. Quería limpiar. Deshacerme de todo lo que oliera a obediencia, a sumisión. En un cajón encontré los papeles de la Casa del Lago. Escrituras, recibos, facturas, todo seguía a su nombre. Y por primera vez me sentí con derecho a pisar ese lugar. No por él, por mí. Era sábado cuando me subí al coche y conduje hasta allí. Llevaba una mochila con lo justo y una llave vieja que encontré en su escritorio. El camino era estrecho, rodeado de árboles. A cada curva la ansiedad crecía. Cuando llegué me encontré con un portón oxidado, pero el césped recién cortado y el buzón con cartas recientes. Extraño. Todo indicaba que alguien vivía allí. Entré. Respiré hondo. Crucé el umbral. Lo que vi me dejó paralizada. Ropa tendida, juguetes en el suelo, olor a comida. No era una casa cerrada. Era un hogar. Uno activo. Con vida. Escuché pasos. Luego una voz femenina. Fernando, ¿eres tú? Me quedé helada. Una mujer abrió la puerta. Tendría unos 28 años. Estaba embarazada. Muy embarazada. Me miró sin entender nada. Yo tampoco sabía cómo explicarlo. Solo dije, me llamo Lucía. Soy la esposa de Fernando. Sus ojos se abrieron como platos. Dio un paso atrás. Me dejó pasar. Nos sentamos frente a frente. El silencio era espeso. Cuando le dije que Fernando había muerto, se tapó la boca. Sus lágrimas no eran teatrales. No sabía nada. Según ella, Fernando estaba en un viaje de trabajo y volvía al día siguiente. La mujer se llamaba Sofía. Me contó que llevaba casi 4 años con él, que era cariñoso, atento, que hablaban de casarse, que él decía ser soltero. Nunca mencionó otra familia. Yo escuchaba sin interrumpir. Sentía una mezcla de rabia y compasión. No por él, por ella, porque también había sido engañada. También construyó una vida sobre una mentira. Me mostró fotos, mensajes, cartas. Todo lo que él me negó, lo había vivido con ella. Lo mismo que me prometió a mí, se lo ofrecía ahora a otra. Las mismas palabras, diferentes destinatarias. Ese día no lloré, pero entendí que mi vida, tal como la conocía, había sido una ficción cuidadosamente montada por un hombre que no amaba a nadie, solo a su propio ego. Y lo peor no fue la traición,
Lo peor fue darme cuenta de que había pasado más de media vida sin vivirla. Sofía me ofreció un café que no acepté, no por rechazo, sino porque ni ella ni yo sabíamos aún cómo hablar sin que todo doliera. El embarazo le marcaba los gestos, el cansancio, la incertidumbre. Me miraba como si yo fuera un error de su historia, una pieza que no encajaba. Pero lo que más me impactó fue que no tenía rencor, solo miedo. Cuando le conté que Fernando y yo llevábamos 20 años casados, bajó la mirada como si hubiera cometido un crimen. Pero no era su culpa, se lo dejé claro. El culpable ya no podía defenderse, ni justificar nada. Y quizás por eso dolía más. Sacó una caja. Dentro, fotos de cumpleaños, cenas, vacaciones, todo en esa misma casa del lago. Incluso había una ecografía reciente con una nota escrita por Fernando. Ya falta menos para conocerte, campeón. Sentí que el estómago se me encogía. Él estaba creando un futuro mientras a mí me negaba un presente. Sofía hablaba con voz baja. Me dijo que Fernando le había prometido registrar al bebé con sus apellidos, buscar un piso más grande, incluso formalizar la relación. Todo sonaba familiar. Ya lo había vivido. Las mismas frases, los mismos planes, solo que esta vez la destinataria era otra. Estuvimos horas allí. No nos gritamos, no nos juzgamos, solo compartimos los pedazos de una mentira demasiado bien tejida. Por primera vez en años, sentí que podía hablar sin miedo, porque ella no me miraba como una rival, sino como alguien tan rota como ella. Me despedí con un nudo en la garganta. Antes de salir, Sofía me preguntó si quería quedarme con la caja de fotos. Negué con la cabeza. No necesitaba más pruebas. Lo vivido me bastaba. Conducir de vuelta fue como despertar en mitad de una pesadilla. Nada tenía sentido, pero todo estaba claro. Fernando había muerto, sí, pero su mentira seguía viva. Esa noche no dormí, no por pena, sino por la necesidad de decidir. No podía fingir que nada había pasado. No podía seguir siendo espectadora de mi propia vida. Al día siguiente, sin planearlo del todo, volví a la casa del lago, esta vez con otra intención: recuperar lo que me pertenecía. Entré, recorrí cada rincón. Ya no me sentía extraña, solo dueña de una verdad dolorosa. Guardé algunos documentos, revisé la habitación que compartieron, encontré más cartas, recibos, pequeños detalles que confirmaban todo. Era como revisar los restos de una doble vida. Cerré la puerta con calma, sin prisa, y me juré que sería la última vez que pisaría ese lugar. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que buscar allí. Durante los días siguientes pensé mucho en Sofía, en cómo había recibido el golpe sin culparme, sin dramatismos. Era joven, vulnerable, y estaba sola. Yo sabía lo que venía después: el miedo, la culpa que no corresponde, la sensación de haber sido estafada. Yo no podía cambiar lo que pasó, pero sí podía hacer algo con lo que venía. La llamé, le pregunté si necesitaba algo. Dudó. Luego me dijo que no tenía familia cerca, que había dejado su trabajo hacía poco por el embarazo. No quiero molestarte, dijo, y ahí entendí que ella estaba donde yo estuve muchos años, disculpándose por existir. Le propuse ayudarla, no con dinero ni con promesas, con acciones concretas. Le dije que buscáramos juntas un pequeño estudio en León, cerca de mi casa, un sitio donde pudiera criar a su hijo sin depender de nadie. Tardó en aceptar, no por orgullo, sino por miedo a que todo fuera una obligación disfrazada. Le dejé claro que no le debía nada, que no lo hacía por caridad, lo hacía porque entendía lo que era quedarse sin suelo. Una semana después encontramos un estudio modesto, limpio, tranquilo, con lo necesario. Lo amueblé con lo justo y preparé una canastilla para el bebé. Cuando la llevé a verlo, Sofía se quedó en silencio. No lloró, solo me abrazó. Fue un gesto torpe, inesperado, pero sincero. En ese instante supe que algo estaba empezando. No éramos amigas aún, tampoco familia, pero habíamos atravesado el mismo incendio.
Y cuando una mujer te acompaña desde las cenizas, ya no es una extraña. El comentario no tardó en llegar. Beatriz, la hermana de Fernando, me llamó una tarde para recordarme lo vergonzoso que era todo aquello. Ayudar a la amante de tu marido. No sé en qué estás pensando. Su tono era más de escándalo social que de verdadera preocupación. Le respondí con calma. Piensa lo que quieras. Y colgué. Durante años me esforcé por no molestar, por encajar, por evitar conflictos familiares, pero ya no sentía obligación de explicar mis decisiones. Nadie vino a preguntarme cómo me sentía cuando vivía bajo las reglas de Fernando. Ahora tampoco me interesaba su opinión. Lo siguiente fue inevitable. Vendí la casa del lago. Llamé a una inmobiliaria, firmé los papeles sin una lágrima. No lo hice por despecho, lo hice por salud. Esa casa nunca me perteneció emocionalmente, aunque estuviera a nombre de mi marido. Representaba todo lo que me fue negado, todo lo que fui obligada a aceptar. Venderla fue una forma de soltar. No le dije nada a Sofía hasta que todo estuvo hecho. No quería que pensara que lo hacía por ella, ni por lo que descubrimos. Lo hacía por mí. Cuando se lo conté, me miró en silencio y me dijo: "Has sido más valiente de lo que imaginas". No supe qué responder, pero sus palabras se me quedaron grabadas. La relación con Sofía fue creciendo sin planearlo. No hablábamos todos los días, pero estábamos presentes cuando hacía falta. La acompañé a ecografías, le expliqué algunos trámites del seguro, le presté mi coche cuando necesitó ir al médico. No me pedía nada. Y quizás por eso me salía natural estar cerca. Un día la encontré llorando en el portal. Venía del supermercado y no podía con el peso de las bolsas. Sin decir nada, tomé sus llaves y subí todo al piso. Fue un gesto simple, pero algo cambió. Dejó de verme como una presencia ocasional y empezó a confiar en mí. Las conversaciones se hicieron más largas, menos tensas. Me hablaba de sus miedos, de la angustia de criar sola, de las noches en las que no podía dormir. Yo la escuchaba sin juzgar porque también había tenido noches así, en silencio, preguntándome si valía la pena seguir. Un día me preguntó por qué no me fui antes. No supe qué contestar. La costumbre, el miedo, el autoengaño. Le dije que a veces el silencio se vuelve tan habitual que ya no sabes cómo suena tu propia voz. Asintió. Lo entendía mejor de lo que imaginaba. El día del parto me llamó a las 6 de la mañana. Tenía contracciones y no sabía a quién más acudir. Fui por ella. La ayudé a respirar. La acompañé al hospital. Le sujeté la mano. No necesitaba un héroe, solo alguien que estuviera ahí. Lo hice sin pensarlo, porque nadie lo hizo por mí cuando lo necesité. Cuando nació el bebé, me temblaban las manos. No era mío, pero sentí que había estado presente en algo importante. No era un final, era el principio de otra etapa. Sofía lloró. Me pidió que lo cogiera. Al tenerlo en brazos, supe que ese niño no tenía la culpa de nada. Era vida nueva, y eso bastaba. Volví a casa con una sensación extraña, no de dolor, sino de transformación. Fernando ya no tenía poder sobre mí, ni siquiera como recuerdo. Su mentira había dejado huellas, pero también abrió caminos. Si él no hubiese caído en su propia red, yo seguiría atrapada en la mía. Pocas semanas después, empecé terapia. No porque estuviera mal, sino porque necesitaba entender cómo había llegado hasta ahí. En cada sesión salían palabras que nunca había dicho. Dolía, sí, pero dolía distinto. Un dolor limpio, sin culpa, como una herida que al fin respiraba. Empecé a escribir. Al principio solo frases sueltas, luego párrafos enteros. Lo que nunca me atrevía a decir en voz alta, lo dejaba en el papel. No buscaba publicar nada, solo entenderme. Y poco a poco fui quitando capas, descubriendo que había una Lucía que llevaba años queriendo salir. Una tarde, después de una de las sesiones del grupo, me senté en un banco frente al centro cívico con un café en la mano. No tenía prisa, solo quería estar en silencio sin que el silencio pesara. Entonces se acercó Tomás.
Lo había visto varias veces entrando y saliendo del mismo edificio, siempre solo. Me preguntó si podía sentarse. Asentí. La conversación fue casual. El clima, los libros, lo difícil que era empezar de nuevo después de cierta edad. Me dijo que era viudo desde hacía 3 años, que aún le costaba dormir algunas noches. No buscaba consuelo, solo compañía para ese momento. Nos despedimos sin intercambiar nada más que una frase amable. Pero esa sencillez me hizo bien. Con el tiempo nuestras caminatas se hicieron habituales. Salíamos a pasear sin agenda, sin planes. Nos reíamos de cosas pequeñas, compartíamos historias sin cronología. Él tampoco tenía familia cercana. También estaba aprendiendo a reconstruirse. Nos unía el proceso, no la necesidad. Sofía seguía presente en mi vida. Vivía a pocas calles. Nos veíamos a menudo. Compartíamos tareas sencillas. Llevar al niño al médico, hacer la compra, organizar papeles. Los domingos a veces venían a casa y almorzábamos juntas. El niño crecía rápido, se reía mucho, tenía una energía que llenaba los espacios. Tomás lo conoció en una de esas comidas. No hizo preguntas, no mostró incomodidad, solo lo observó con ternura. Al final de ese día le agradeció a Sofía por venir. No fue un gesto superficial. Fue un reconocimiento real. Yo observaba todo sin intervenir, pero por dentro algo se acomodaba. Con el tiempo, Tomás y yo empezamos a compartir más. Me acompañó a una reunión familiar donde nadie preguntó por Fernando. Era la primera vez que no me sentía bajo juicio. Solo era Lucía, sin etiquetas. Una tarde, mientras recogíamos hojas del jardín, me dijo: podríamos hacer de esto algo más permanente si tú quieres. No hubo anillo, ni rodillas dobladas, solo una propuesta sencilla. Sonreí, ya lo sabía. Organizamos una ceremonia pequeña, sin pretensiones. Un jardín, algunas personas importantes. Sofía y su hijo estaban en primera fila. Verlos allí me llenó de una sensación que no tenía nombre, pero que se parecía mucho a la paz. Durante la ceremonia, Tomás tomó la mano de Sofía y le agradeció por estar. Ese gesto lo decía todo. No era mi pasado lo que integraba en mi nueva vida. Era mi verdad. La boda no fue un final feliz. Fue un comienzo real, sin promesas huecas, sin expectativas irreales. Era simplemente dos personas que habían aprendido a no herirse y decidían cuidarse. Con el tiempo tuvimos 2 hijos más. Una niña con carácter fuerte y un niño tranquilo. Verlos crecer en un entorno donde el miedo no dictaba las reglas fue mi mayor victoria. No buscaba perfección. Solo quería que supieran que el amor no tiene que doler. Sofía seguía cerca. Nuestros hijos jugaban juntos. No compartían sangre, pero sí algo más profundo. Una historia limpia, construida sobre la verdad. Ellos no sabían todo lo que pasó, pero lo que sí sabían era que podían confiar en los adultos que los rodeaban. Yo ya no vivía con esa tensión constante de agradar. No buscaba aprobación en cada gesto. No sentía que debía ganarme un lugar. Lo tenía y lo cuidaba. A veces por las noches observaba a mis hijos dormir. Pensaba en todo lo que costó llegar hasta ahí. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Cada paso, incluso los más torpes, me llevaron hasta esa paz. Ahora sí, podía decir que tenía una vida elegida. Y eso, después de todo, era lo único que había querido siempre. A veces, en las noches tranquilas, pienso en Fernando, ya no con rabia ni con tristeza, solo con la distancia que da el tiempo y la claridad que llega cuando por fin se entiende todo. Él fue parte de mi historia, pero ya no la define. Me mintió, nos mintió, y dejó heridas que tardaron años en sanar, pero también sin querer me empujó hacia una libertad que no habría imaginado por mí misma. Perdonarlo no fue justificar lo que hizo, fue dejar de cargar con una culpa que no era mía, fue cortar el vínculo con un pasado que me anuló durante años. Ya no necesito entender por qué lo hizo. Me basta con saber que no quiero repetir nada de aquello. La vida ahora es otra, no perfecta, pero real.
Mi casa huele a comida recién hecha, a libros usados, a risas sinceras. Los fines de semana no son silencios disfrazados de descanso. Son días compartidos, ruidos de niños, conversaciones sin censura. He dejado de buscar aprobación en los gestos ajenos. Ahora me miro al espejo y reconozco a la mujer que soy. Ya no pido permiso para existir, ni explico cada decisión como si debiera justificar mi felicidad. No quiero una vida que parezca ideal desde fuera, sino una que se sienta justa por dentro. Yo soy Lucía. Fui invisible durante años. Hoy ya no lo soy, no porque el mundo me vea, sino porque por fin me veo yo. Y eso lo cambia todo.